Hola, bienvenido al módulo número 2 del programa Clave de Sol. En este video revisaremos las bases teóricas del concepto de aprendizaje. Mi nombre es Sabrina Campo y yo seré su presentadora. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta por qué todo lo que se enseña no se aprende? De todo lo que se enseña, solo una pequeña parte se aprende realmente. ¿No es triste? Esto realmente quiere decir que enseñar no es lo mismo que aprender. Por eso, si el alumno no aprende, todo el esfuerzo que hemos hecho para enseñarles se pierde. Esto nos lleva a una pregunta: ¿qué es el aprendizaje? Parece una pregunta bastante sencilla, pero es muy compleja de responder, debido a que no es algo que lo puedas observar, como por ejemplo la conducta, sino más bien es un constructo hipotético. Es por ello que a lo largo del tiempo se han formulado diversas definiciones para el concepto de aprendizaje y las teorías acerca de este proceso. Por ello, primero definiremos el concepto por sus características y luego exploraremos algunas teorías. El aprendizaje podría explicarse como un proceso continuo que exige capacidades lingüísticas, cognitivas, motoras y sociales. El aprendizaje también lo podemos definir como un proceso que supone cambios en el sistema nervioso, cambios conductuales y/o cambios en las representaciones mentales. El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de nuestros esquemas mentales y por lo tanto transformaciones cognitivas. Al aprender, los nuevos conocimientos se fijan en nuestra memoria y también provocamos cambios en nuestra habilidad mental. Y si el aprendizaje abarca aspectos motores, como es en el caso de la música, también se produce una mejor habilidad motriz. Estos cambios son relativamente permanentes. Lo que se aprende no dura indefinidamente, con el tiempo se puede olvidar. El aprendizaje tiene un importante componente afectivo: sentimientos de curiosidad, tensión, ansiedad, angustia, entusiasmo, frustración, alegría, impaciencia configuran el proceso de aprendizaje. Esto quiere decir que las emociones pueden favorecer o impedir el aprendizaje. Por ello, factores como la motivación, las expectativas, la disposición por aprender, las atribuciones del éxito o fracaso juegan un papel importante dentro del proceso de aprendizaje. El aprendizaje también puede ser definido como un proceso activo y acumulativo de conocimientos, habilidades, estrategias y actividades que han sido adquiridas o reforzadas por medio de la experiencia sensorial, intelectual, emocional o motriz. El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias previas que tiene el aprendiz. Por lo tanto, podemos decir que el aprendizaje es un proceso de relacionamiento. En otras palabras, el aprendizaje es la conexión entre los conocimientos nuevos y los conocimientos previos, lo que supone que el conocimiento inicial debe ser identificado para que los nuevos conocimientos logren interiorizarse con éxito. El aprendizaje es una actividad intransferible e individual. Nadie puede aprender por otra persona, ni un profesor puede obligar a un alumno a aprender. El aprendizaje también es un proceso inevitable. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues el cerebro está programado para aprender y está programado de tal forma que nos vemos forzados a aprender. Simplemente no nos podemos negar al aprendizaje. El cerebro no puede decidir si aprende o no aprende, el cerebro aprende sí o sí. ¿Y por qué es así? Bueno, por la plasticidad neuronal. Se tiene la idea de que el cerebro no cambia a lo largo de la vida y que viene programado desde el nacimiento. Sin embargo, este se construye día a día por el aprendizaje. El aprendizaje según teorías conductistas. Para Skinner, un psicólogo norteamericano y precursor de las teorías conductistas, el aprendizaje es una consecuencia de estímulos ambientales. En otras palabras, el aprendizaje es un cambio en el comportamiento que se produce por la asociación entre los estímulos del medio ambiente y las respuestas observables. Es por ello que su teoría se fundamenta en la recompensa y en el refuerzo. Skinner dice que toda acción que produzca satisfacción será repetida y por lo tanto será aprendida. Según esta teoría, existe un aprendizaje si, luego del estímulo, se produce una conducta observable y hay una repetición de esta conducta.
El aprendizaje según la teoría constructivista. Para Joseph Novak, un profesor reconocido por sus aportes al mundo educativo, el aprendizaje es la capacidad de construir diferentes formas de percepción. Según Novak, las personas aprendemos por medio de la clasificación, que es la organización de diferentes aspectos asociados a la experiencia. Por otra parte, para Brunner, el aprendizaje se produce por medio del descubrimiento, lo que implica que el aprendizaje se construye desde una visión inductiva, a partir de datos, hechos y situaciones particulares que promueven la experimentación. ¿Qué significa esto? Que la persona aprende por medio de la generalización de conceptos previos y probando sus hipótesis. A ver, un ejemplo. Si te quemas con el sartén que está caliente, generarás la hipótesis de que todo lo que está caliente te puede quemar, lo cual lo puedes comprobar muy fácilmente tocando otro objeto que esté caliente. Este método permite que las personas descubran reglas e ideas nuevas en vez de limitarse a memorizar las ideas que presenta otra persona, como por ejemplo el profesor. Por otra parte, David Lausubel, precursor de la teoría del aprendizaje significativo, postula que el aprendizaje se produce por medio de la conexión entre los conocimientos nuevos y los conocimientos previamente adquiridos. Es decir, que el aprendizaje ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto relevante que existe previamente en la estructura cognitiva de la persona. Bueno, con respecto a las teorías de aprendizaje constructivistas, concluimos lo siguiente. Número 1. Que el aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales. Número 2. Que el grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social de la persona. ¿Qué quiere decir? Que la construcción del aprendizaje depende de las etapas de desarrollo de las personas. Número 3. Que el aprendizaje se facilita con apoyos que favorezcan la construcción de puentes cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, lo cual resalta la importancia de los aprendizajes previos. Número 4. El aprendizaje es social y cooperativo, ya que se facilita gracias a la mediación e interacción con otras personas. Ahora hablaremos de la teoría social cognitivo del aprendizaje. Aquí el aprendizaje se observa como una mezcla entre los factores conductuales y los factores cognitivos. Postula que todo aprendizaje humano se produce y se desarrolla debido al contacto que se tiene con los demás. Según Albert Bandura, el aprendizaje no se produce únicamente por medio del acondicionamiento operante, sino también indirectamente a través de la observación e imitación de las otras personas, a lo cual llamó aprendizaje vicario. Es decir, que gracias a la observación que hace la persona de los demás seres de su entorno, es capaz de aprender reglas, normas, creencias y actitudes y aprende a comportarse de una determinada manera en función de lo que se espera de sus actos. Es decir, que gracias a la observación que hace la persona de los demás seres de su entorno, es capaz. Según la teoría de aprendizaje vicario de Bandura, hay 4 factores que intervienen en él. El primer factor es la atención. Antes de que los aprendices reproduzcan la conducta del modelo, deben prestar atención a lo que el modelo hace o dice. El segundo factor que interviene es la retención, la cual se refiere a la capacidad de codificar y almacenar en la memoria los eventos observados. El segundo factor que interviene es la retención, la cual se refiere a la capacidad de codificar y almacenar en la memoria los eventos observados. El segundo factor que interviene es la retención, la cual se refiere a la capacidad de codificar y almacenar en la memoria. El tercer factor es la producción o la reproducción. Esto es cuando la persona ejecuta las conductas que ha observado y que se le ha modelado. El tercer factor es la producción o la reproducción. Esto es cuando la persona ejecuta las conductas que ha observado y que se... La motivación es el cuarto factor que interviene,
las consecuencias que produce la conducta que se observó, informa a las personas de su conveniencia de reproducir o no esta conducta, y por ende motivan a la persona o no. Y aquí concluimos el video número 2 de qué es el aprendizaje.